Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al tercer video de nuestro curso Edades de Oro del Arte Bizantino. Aquí concluiremos la parte de la arquitectura preliminar al periodo de Justiniano. Vamos a ver obras de Jordania, por ejemplo, y de Siria, y después de Asia Menor. Con esto cerraremos esta sección. La primera obra, la Basílica Bizantina de Petra, es una basílica del siglo V, particularmente importante por sus mosaicos. Estos mosaicos que se conservan en las dos naves laterales son especialmente notables. Conservan una iconografía todavía muy vinculada a lo que es, digamos, los bestiarios, por ejemplo, del gusto oriental o romano, algunas alegorías con remanentes, digamos, de las representaciones de las deidades paganas. Y por supuesto, la obra es considerada una de las obras más relevantes también por el hallazgo, de los 152 rollos de papiro, que son el conjunto o el corpus más importante, más extenso de manuscritos antiguos encontrados en la Jordania actual. Esta basílica bizantina de Petra se une a otros edificios cristianos que se encuentran en esta antigua ciudad nabateo-romana. Se conserva buena parte de sus elementos, se conserva incluso parte de su baptisterio, la basílica, aquí podemos ver parte de todo el conjunto. Aquí atrás, más allá del atrio, está la basílica, 3 naves, todavía su presbiterio con su centro en su sitio, también el diaconicón y la prótesis, y vemos también el área del altar, la transcena, la nave central. Y bueno, esto es parte de los magníficos mosaicos encontrados que la convierten en el edificio cristiano más relevante de Jordania, más bien el edificio paleocristiano más relevante que se ha hallado hasta la fecha en Jordania. Parte de los elementos hacen alusión, por ejemplo, al océano. Aquí puede verse una representación del océano. Se puede ver representaciones de pescadores que hacen alusión obviamente al cristianismo, pero que están representados, por ejemplo, con las ropas o el tocado que recuerda a Hermes. Se puede ver alusiones al consumo del vino como parte de como un elemento clave de la Sagrada Eucaristía. Se puede ver representaciones de las estaciones. Sí, aquí podemos ver alegorías, por ejemplo, en este caso de la primavera, el verano, por ahí el otoño y el invierno, ¿sí? Y el pez como el símbolo por antonomasia de Cristo en ese periodo todavía, recuerden que lo fue, fue el símbolo fundamental en buena medida hasta el siglo VI, ¿no? En que es sustituido por la cruz. Vemos también parte del ambón, el altar y otros elementos donde se puede notar una estética en donde se combinan influencias de Oriente y Occidente. Otras iglesias cristianas de la Petra antigua, como la iglesia azul y la iglesia roja, y muy relevantes las iglesias de las ciudades muertas de Siria. Estas ciudades muertas, denominadas así, estas villas, que tuvieron su auge más o menos entre el fin del periodo, más bien en la época del Imperio Romano de Oriente, entre Constantino y Justiniano, digámoslo así. Continuarán este auge todavía con la dinastía heráclida, pero caerán en manos de las tropas musulmanas, ya sea de los primeros 4 califas en algunos casos y otros ya en el periodo del califato omeya. Van a quedar abandonadas por completo entre los siglos 7, 8 hasta el siglo 10, y son muchísimas estructuras. Solamente haré menciones de mayor peso para Calat-Simán, la gran basílica de San Simón Estilita, que es sin duda la estructura más original de todas, siendo notables muchas de ellas
y la Basílica de Cal-Blose, un ejemplo magnífico de basílica de este contexto. Las ciudades muertas, pues, de Siria son un ejemplo de edificios, en su mayoría construidos entre los siglos V y principios del VI, en algunos casos. Son edificios construidos todos ellos en piedra, donde se puede ver un gran derroche de recursos para la realización de algunos de estos edificios, y podemos ver plantas novedosísimas como esta, que prácticamente no hubo una réplica, donde se forma la cruz con la propia basílica de 3 naves y otras 3 secciones divididas por arquerías en 3 naves, y el elemento central octogonal donde se encuentra la base de la columna que sirvió precisamente para la vida eremítica de San Simeón. Por supuesto, era un gran santuario, y es muy probable que la amplitud de este edificio tenga que ver con los muchos peregrinos que llegó a recibir en su momento. Aquí se puede ver la base con restos de la columna y se puede ver la estructura octogonal. Vean ustedes los detalles arquitectónicos. Esta es una maqueta que trata de reproducir la imagen original de este edificio, que fue sin duda uno de los más grandes edificios de la arquitectura cristiana de esa época, y podríamos decir que de todos los tiempos. Esta es parte de una de las fachadas, la fachada principal, ¿no?, que es maravillosa, donde se pueden ver elementos típicamente romanos, ¿no?, con algunos elementos que se puede ver, digamos, cierta influencia orientalizante. Esta basílica de Calatzimán es sin duda uno de los hitos, digamos, dentro de la arquitectura de las ahora llamadas ciudades muertas sirias. Otros edificios, la Basílica de Turmaní, la Basílica de Harab Shams. Esta, por ejemplo, es una clásica basílica romana tardía, hecha en piedra, ¿no? Esta no aporta, digamos, demasiado de novedoso, sin embargo, pues no deja de ser bella. Otras basílicas como la de Bakirja y la de Mushabak, y esta que es una de las más importantes, la Basílica de Cal-Blose, desafortunadamente pierde parte de su fachada frontal, donde nos podemos ver parte del espacio del nártex y la estética de sus fachadas, que más que elementos romanos recuerda la distribución de los arcos ciegos, sobre todo en esta sección de la arquitectura sasánida, y podemos ver su gran presbiterio cubierto, ¿sí?, por esta bóveda que está hecha prácticamente a semejanza de la arquitectura sasánida, y las losas que cubren parte de las naves laterales que se pueden conservar, que se conservaron en esta nave lateral, y nos permite ver la gran manufactura de este edificio hecho con pura piedra, y es piedra en seco además. Y bueno, este era el nivel de la arquitectura del siglo V prácticamente, previa a la Edad de Oro, donde nos podemos ya fijar en el gran avance en cuanto a los recursos técnicos y en cuanto también a los recursos de materiales, digamos, que se habían desarrollado. Otras obras interesantes, la Basílica de Visos, ¿no?, y en Rueija este templo romano que coexiste con las basílicas cristianas, la Basílica de Telanisos, también un ejemplo muy lindo, ¿no?, de esta arquitectura de las ciudades muertas. Esta forma que ustedes ven de ondas, por ejemplo, también su procedencia es sasánida, por ejemplo, ¿no?, y se ve notablemente replicada en varios de los edificios. Entonces, estas son Sergilla, es una de las villas mejor conservadas, muchos edificios más modestos, pero en muy buen estado de conservación.
Y bueno, llegamos fuera de las ciudades muertas a la Catedral de Bosra, que es sin duda uno de los hitos de la arquitectura cristiana del siglo inmediatamente anterior al periodo de Justiniano. Esta esta catedral que se encuentra en ruinas, una catedral que fue hecha ex profeso como sede de diócesis, con una gran cúpula como el elemento rector, que estaba apoyada además en 4 exedras que tenían también su función como capillas, y que desafortunadamente pues no podemos ver actualmente porque se encuentran en ruinas desde hace ya varios siglos. Sin embargo, muchos ven en la Catedral de Bosra la antesala de obras como la Basílica de los Santos Sergio y Baco, la primera gran obra del periodo justiniano. Entonces, esto es parte de la arquitectura de la Catedral de Bosra. Y otra obra importante en Siria, la Basílica de San Sergio en Sergiópolis o Rezafa. Esta obra, que sin duda, digamos, es notable por sus dimensiones y por su calidad, la calidad del labrado de la piedra, ustedes la pueden ver, no pide mucho a lo que es los templos paganos que se habían realizado antes en toda esta área que estaba llena de antiguas ciudades romanas. Aquí podemos ver parte de la nave, ¿no? El presbiterio y los capiteles, que denotan mucho del gusto que se va a desarrollar en los capiteles bizantinos, y toda la decoración de los frisos que no es canónica con el arte clásico, sino que tiene muchos elementos que hacen alusión, por supuesto, al cristianismo y que también tienen un origen oriental. En Asia Menor tenemos el antecedente de este gran iglesia que fue el primer conjunto monástico fundado en el siglo V en Constantinopla, que es el monasterio de San Juan Estudios, guiado por la regla de Basilio. Este monasterio fue fundamental en la vida de Constantinopla durante toda su existencia hasta la llegada de los turcos, en que fue destruido y fue convertido en mezquita. Esta gran basílica de 3 naves es sin duda uno de los ejemplos más bellos y que todavía podemos ver trazas de la arquitectura de Constantinopla previa al esplendor de Justiniano. Pues esta basílica del monasterio sin duda tiene una importancia capital en el desarrollo de la arquitectura paleocristiana en la capital del imperio. Aquí podemos ver algunas imágenes, todavía se puede ver parte de las modificaciones que se hicieron para convertirla en mezquita. Y bueno, desafortunadamente por el tiempo tengo que ir más rápido porque tenemos que llegar a la última obra, que se encuentra también en Asia Menor, pero fuera de Constantinopla, el monasterio de Alahan, este monasterio que se encuentra prácticamente en Mersin, en Asia Menor, una construcción muy compleja que consta de varios módulos, varios elementos, y que es una gran estructura de piedra, una basílica de 3 naves con su diaconicón, su prótesis, y en su nave central tenía una cúpula, cosa que la hace particularmente importante, porque en la mayor parte de las basílicas, salvo en la arquitectura armenia, prescindían de la cúpula en las plantas basilicales. Esto es parte de todo el recorrido previo a la llegada a la estructura principal, ¿sí? Este es parte del conjunto, está montado en en un área montañosa, y esto ya es la fachada de la gran basílica que podemos ver todavía en pie y que además es patrimonio de la humanidad, como muchas de las obras que hemos mencionado previamente. Bueno, esto con el monasterio de Alahan terminamos la revisión de las obras claves previas al periodo de Justiniano que desarrolló el arte cristiano en diferentes latitudes. Ya vimos desde Italia prácticamente hasta, en este caso, hasta la actual Turquía. Bueno,
Con esto terminamos nuestro video. Nos vemos la próxima semana.